Ok, pues continuamos con nuestra lectura de nuestro capítulo 31, que es el abdominal, lesiones abdominales y genitourinarias. Y vamos a ver uno de los patient assessment. Entonces, la evaluación del paciente con lesiones abdominales, los resultados de la evaluación, la interpretación de las lesiones abdominales en pacientes con posibles lesiones abdominales puede ser difícil. Algunas lesiones abdominales son obvias, gráficas, sin embargo, muchas son sutiles y fáciles de pasar por alto. A primera vista, las lesiones pueden parecer menores, por ejemplo, abrasiones y hematomas, cuando de hecho estos signos extremos pueden ser las únicas pistas visibles de la existencia de una lesión interna más grave. En ocasiones, las lesiones coexistentes como una fractura pueden causar tanto dolor que el paciente no percibe las molestias abdominales. En otras ocasiones, el dolor puede comenzar de forma sutil y empeorar gradualmente con el tiempo. En otros casos, el evento traumático puede haber ocurrido horas o incluso días antes de que usted recibiera la llamada para responder. Sample. Ahí toca aplicar el sample. El evento traumático puede haber ocurrido incluso horas o días antes de que usted recibiera la llamada para responder, porque el dolor reciente ha crecido lo suficientemente como para impulsar al paciente a buscar ayuda. Evaluación de la escena. Su evaluación de la escena, el proceso comienza en el momento del despacho. La información inicial que reciba puede ser vaga o incompleta, pero aún así le proporcionará un punto de partida para su preparación mental de camino al lugar de los hechos. ¿Está el paciente herido o enfermo? ¿Qué equipo debe llevar al paciente? ¿Qué equipo debe llevar al paciente? Se necesita, ¿cómo es en inglés? ¿Qué equipo le debe brindar? ¿Qué equipo debe tener para brindarle ayuda al paciente? Se necesitan recursos adicionales como fuerzas del orden, personal de materiales peligrosos o soporte vital avanzado, ILS. Como siempre, las precauciones estándar deberían ser en lugar antes de salir de la ambulancia. Siempre, siempre. Al inspeccionar la escena, tenga en cuenta lo siguiente: el MOI y la necesidad de restringir el movimiento de la columna. El MOI puede proporcionar pistas sobre las lesiones subyacentes, son más probables. Si el MOI, en caso de colisión vehicular, inspeccione el interior y el exterior del vehículo. ¿Está deformado el parabrisas? Ya sabe que si está deformado el parabrisas es un golpe en la cabeza. Está deformado el tablero, rodillas o el pecho, si no tenía cinturón. El paciente llevaba puesto el cinturón de seguridad. En el caso de una agresión, su prioridad es asegurarse de que las fuerzas del orden hayan asegurado la escena. No se acerque a una escena sospechosa. Su seguridad es lo primero. Una vez asegurada la escena, recopile información más detallada sobre la agresión. Para un traumatismo cerrado, donde cuántas veces recibió el paciente un golpe, si se utilizó un arma, fue de baja, media o alta velocidad, ya lo hablamos también. Si se utilizó un arma blanca, era dentada, lisa, dentada o lisa. Hay tres, pero espérame, no conozco estas palabras. Serrated, smooth or jagged. Cerrado,
con sierras, liso o dentado. Bueno. ¿Estaba limpia o sucia? ¿Cuánto tiempo duró? Estos detalles suelen ser especialmente útiles para el personal hospitalario. Sin embargo, no retrase el traslado para localizar un arma y tenga cuidado de no contaminar las pruebas en el proceso, obviamente. Poblaciones especiales. En pacientes pediátricos, una enfermedad común. En pacientes pediátricos, una enfermedad que no, esta es. En pacientes pediátricos, el mecanismo de lesión común es un motor vehículo o un vehículo de motor contra un transeúnte o un vehículo de motor contra una bicicleta. En niños pequeños el pecho y el abdomen están menos protegidos por estructuras óseas que en el adulto. El paciente pediátrico puede experimentar una transferencia significativa de energía en el impacto en el paciente pediátrico. La caja torácica es tan flexible que el tórax puede aplanarse. La caja torácica es tan flexible que el tórax puede aplanarse casi hasta la columna vertebral antes de que se produzcan fracturas costales. Esta compresión extensa puede afectar no solo los órganos del tórax, sino también el abdomen. Luego las costillas vuelven a su posición normal y el paciente queda con muy pocos signos externos de que se haya producido una lesión. Bueno, evaluación primaria. A medida que se acerca al paciente, forme rápidamente una impresión general de su condición y anote el nivel de conciencia del paciente. ¿Está despierto y alerta, interactuando con su entorno o permanece inmóvil y en silencio? El propósito de la evaluación primaria es evaluar rápidamente las vías respiratorias, los problemas respiratorios. El propósito de la evaluación primaria es evaluar rápidamente los pacientes las vías respiratorias, la respiración, bueno, ya saben, las vías respiratorias, ya saben, si tiene respiración, circulación y el estado mental. Mientras se tratan todas las amenazas inmediatas a la vida, problemas externos graves, la hemorragia debe ser controlado inmediatamente descubierta, incluso por delante, incluso por delante de las vías respiratorias, problemas respiratorios. Bueno, eso ya lo sabemos, que siempre cuando ahí tenemos un paciente que tiene un sangrado significativo, toca primero evaluar las vías, y atender el sangrado antes que las vías respiratorias. X, ABC. Si no es así, ABC. Eso ya lo tenemos por entendido y ya lo sabemos. Entonces, nuevamente ese pedazo. El propósito de la evaluación primaria es evaluar rápidamente a los pacientes las vías respiratorias, la respiración, circulación y el estado mental, mientras se tratan todas las amenazas inmediatas a la vida, problemas externos graves. La hemorragia debe ser controlada inmediatamente descubierta, incluso por delante de las vías respiratorias, ¿sí? Porque sin sangre se nos pasa al otro lado. Y problemas respiratorios. A continuación, asegúrese de que el paciente tenga una respiración clara y despejada.
Mm, A continuación, asegúrese de que el paciente tenga una respiración clara y despejada. El paciente que experimenta náuseas y vómitos puede estar en riesgo de aspiración, especialmente si su nivel de conciencia está disminuido. Tenga a mano un aspirador y esté preparado para colocar al paciente de lado si vomita repentinamente. En un trauma, los riñones, el hígado y el vaso pueden causar una hemorragia interna profunda, lo que se supone un riesgo sustancial para choque. Uno de los primeros signos de choque es la taquicardia. Como el corazón intenta compensar la pérdida de sangre, los signos posteriores incluyen hipotensión, piel pálida, fresca y húmeda, y un estado mental alterado. En algunos casos, el abdomen puede distenderse por acumulación de sangre. Si está presente choque, debe ser tratado agresivamente mediante la administración de oxígeno, posicionando al paciente en supino y mantener al paciente caliente. Esto me hace acordar de las películas, definitivamente. Las películas a uno lo engañan mucho. Porque le dicen a uno, en las películas, yo no sé si se han visto, que dicen, el paciente entró en choque. Pues, ¿cómo carajo saben por qué el paciente empieza a hacer? Entonces entró en choque. Es muy chistoso, pero ya cuando tú entiendes, eh, es muy chistoso. Es muy chistoso eso. Ok, ya señalé las partes importantes. Bueno, en el caso de pacientes críticos, examine rápidamente el cuerpo de pies a cabeza para detectar lesiones adicionales e inicie el traslado inmediato al centro médico más cercano sin demora. Si el estado del paciente es estable, puede solicitar información adicional antes de la salida. Toma de historia. Una vez que haya identificado y tratado las amenazas inmediatas a la vida, intente recopilar más información del paciente. Por ejemplo, el historial de SAMPO. Ya hemos hablado de SAMPO. Que SAMPO son los signos y síntomas, las alergias, medicamentos, antecedentes pertinentes, la última ingesta oral, los eventos que llevaron a la lesión o enfermedad. Basándose en la queja principal, aplicar el OPQR-ST. Nuevamente, ¿qué es el OPQR-ST? Es el mnemónico para el inicio, la provocación o paliativa, la calidad, la región, la radiación, la gravedad y el momento. ¿Okay? Mientras busca detalles sobre los síntomas del paciente en concreto, pídale al paciente que describa el dolor en sus propias palabras. Pregunte si el dolor se propaga, es decir, se irradia a alguna otra parte del cuerpo. ¿Ha experimentado el paciente náuseas, vómitos o diarrea? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántas veces ha vomitado o ha tenido heces inusuales? ¿Cuánto tiempo ha persistido este problema y cómo era? Por ejemplo, un paciente que describe heces negras y alquitranadas es melena, no se les olvide, sangre en las heces. Y la melena viene, si es negra, es porque viene, esa sangre es desde el tracto digestivo, desde el superior, no es de los intestinos, es desde el tracto superior. La melena, son dos, melena y... la melena. ¿Y cuál es la otra? Bueno, ya sabemos que la melena viene
Dice que, bueno, que viene del esófago, el estómago. La melena generalmente indica sangrado en el tracto gastrointestinal superior, que incluye esófago, estómago, intestino delgado en el duodeno y en algunos casos sangrado lento en el colon descendente. Sangrado lento. Venga. ¿Cómo se llama el sangrado en las heces? Porque hay dos. Rectorragia o hematoquesia. La hematoquesia. Esa es. La hematoquesia es el término que refiere específicamente a la sangre roja brillante en las heces, lo que indica un sangrado en la zona más cercana al ano, como el recto o el colon interno. No, el colon inferior, perdón. O sea, ya para salir. Aquí hay otra que dice rectorragia. Este término es más amplio y se refiere a cualquier sangrado que proviene del recto o el ano. Bueno, eso ya es para ese punto específico. Ya sea visible en las heces y el papel higiénico y en el inodoro. O sea, rectorragia. Entonces hay tres tipos. Entonces, rectorragia, que es en el recto. Hematoquesia, que es que son sangrado más cercano al recto, al ano. Bueno, también, que es prácticamente en el colon. Me imagino que cuando habla de eso es, perdón, indica sangrado en el colon. Ya sabemos que el colon son tres partes: ascendente, transversal y descendente. Y el otro es la melena, que ya viene del intestino delgado hacia arriba. Bueno, y puede experimentar sangrado gastrointestinal. Café molido, dice así: café molido por vómitos podría deberse a sangre parcialmente digerida. Bueno, se ve así, dice café molido. Venga a ver cómo dice en inglés. Bueno. Ok. Café molido, vómitos podría deberse a sangre parcialmente digerida. Vea pues. Emesis. Coffee ground. Emesis. La emesis es vómito. Ok. Listo. Emesis. Hematemesis. Bueno. Que el café molido podría deberse a sangre parcialmente digerida. Si el paciente no responde o no puede responder a sus preguntas, recopile toda la información posible de sus amigos y familiares. Desafortunadamente, voy a leer este párrafo. Desafortunadamente, la queja de dolor de un paciente en el abdomen puede ser engañoso. Los órganos lesionados pueden irritar los tejidos circundantes. Como resultado, el dolor suele ser difuso, lo que resulta que el paciente localice un punto específico en el abdomen donde se siente dolor. En cambio, el paciente puede referir dolor en todo el abdomen. Para complicar aún más las cosas, no es raro que los pacientes con traumatismo abdominal informen que el dolor proviene de una parte completamente diferente del cuerpo. Esto referido el dolor es el resultado de la interacción sensorial neuronas
que irrigan múltiples tejidos. Cuando los nervios de una parte del cuerpo convergen con los que provienen de otra, el resultado es una forma de hablar, una distorsión en la percepción del paciente sobre la ubicación del dolor. Sin embargo, la relación entre la zona de la lesión y el lugar donde se percibe el dolor a menudo puede proporcionar al profesional información valiosa. Por ejemplo, el sangrado por una lesión en el brazo suele presentarse con dolor referido en el hombro izquierdo. Cuando un paciente se queja de dolor desgarrante que se extiende desde el abdomen en la espalda, podría estar experimentando una distensión abdominal, un aneurisma, dolor que se irradia desde la cadera lateral hasta la línea media de la ingle. Podría ser un signo de daños en los riñones o en los uréteres. Dolor localizado predominante en el cuadrante inferior derecho puede ser indicativo de una inflamación o ruptura del apéndice. Cuando la vesícula biliar, si el cuerpo está lesionado o inflamado, el paciente puede referir dolor justo debajo del margen de las costillas del lado derecho u otro dolor entre los omóplatos. Bueno, entonces continuamos. A medida que la sangre y el líquido de los órganos dañados fluyen hacia la cavidad peritoneal, la respuesta común es un dolor agudo que se extiende gradualmente por todo el cuerpo en el abdomen. La inflamación resultante del peritoneo, llamado peritonitis, puede resultar en dolor provocado por la eliminación de la presión, un hallazgo comúnmente conocido como sensibilidad de rebote. A menudo se descubre mientras los rescatistas están en el proceso de mover al paciente a la camilla o mientras se palpa el abdomen durante el examen físico. Si el EMT sospecha dolor de rebote, entonces nuevamente el dolor de rebote puede resultar en dolor provocado por la inflamación resultante del peritoneo, llamado peritonitis, puede resultar en dolor provocado por la eliminación de presión. Un hallazgo comúnmente conocido como sensibilidad de rebote, eliminación de presión. Sensibilidad de rebote a menudo se descubre durante el examen físico. Si el EMT sospecha por dolor de rebote, no se debe intentar reproducirlo. Anote el hallazgo, pero evite agravar aún más la zona. Lo que hace que su evaluación sea aún más desafiante es que el paciente puede presentar síntomas voluntarios o involuntarios. Watching, ¿cómo era esta palabra? Guardian. Son contracciones musculares involuntarias, espasmos en la pared abdominal para minimizar el dolor del movimiento abdominal, un signo de peritonitis. O sea que se hace como esto, espasmos musculares en la pared abdominal para minimizar el dolor del movimiento. Ok. Voluntario. Entonces, lo que hace es que en su evaluación sea aún más desafiante. Lo que hace que su evaluación aún sea más desafiante es que el paciente puede presentar síntomas voluntarios o involuntarios. Guarding. El voluntario guarding ocurre cuando el paciente tensa o endurece los músculos abdominales, un esfuerzo consciente para entablillar el área. Guarding contra movimientos que provocaría dolor adicional. Por el contrario, serían movimientos involuntarios que persisten incluso cuando el paciente está distraído. Es el resultado de espasmos musculares del área de peritonitis, por peritonitis, perdón. Además, el paciente con dolor abdominal puede preferir permanecer inmóvil con las rodillas dobladas hacia el pecho. Si toma una profunda respiración acelerada, hace que el dolor se intensifique.
Ok, y la respiración del paciente puede ser rápida y superficial. Estos son síntomas. Entonces, además el paciente con dolor abdominal puede preferir permanecer inmóvil con las rodillas dobladas. ¿Dónde está? De aquí. Aquí en la parte. Entonces, listo, dice así. Nuevamente, adicionalmente, el paciente con dolor abdominal puede preferir permanecer inmóvil con las rodillas dobladas hacia el pecho. Si toma una respiración profunda, hace que el dolor se intensifique. La respiración del paciente puede ser rápida y superficial. Si el paciente ha estado sometido a una actividad significativa de MOA, se justifica un examen de todo el cuerpo, de pies a cabeza, determine rápida pero minuciosamente para detectar lesiones adicionales. Si descubre una lesión potencialmente mortal, el EMT debe tratarse de inmediato. Evalúe la necesidad del paciente de restricción del movimiento espinal y aplíquela de acuerdo con el protocolo local. Inmovilizar a un paciente con trauma penetrante no está indicado. La inestabilidad de la columna vertebral después de las heridas de bala son poco frecuentes, mientras que retrasar el traslado a un centro de traumatología puede resultar fatal. No retrase el traslado de pacientes con traumatismos graves para completar tratamientos que no salvan la vida, como entablillar fracturas o extremidades o vendar heridas superficiales. Las lesiones secundarias deben tratarse durante el trayecto al hospital. Ok. Pero entonces sí se puede entablillar. Entonces, evaluar la necesidad del paciente con restricción del movimiento espinal. O sea, podría uno decir que se podría restringir el movimiento de la columna, más hasta ahí y arrancar. Bueno, además de la espina, ¿no? O sea, evaluación secundaria. En algunos casos, ya sea por el corto tiempo de transporte o por la necesidad de atender lesiones que ponen en peligro la vida en el camino al hospital, el EMT es posible que no tenga tiempo suficiente para completar una evaluación secundaria. Sin embargo, cuando el tiempo y las circunstancias lo permitan, realiza un examen físico sistemático. En la medida de lo posible, proteja la dignidad y la privacidad del paciente. Si su estado lo permite, espere hasta que esté en la parte de atrás de la ambulancia para quitarle la ropa. A menos que sospeche una lesión espinal, transporte al paciente en su posición más cómoda. Para algunas personas, la posición fetal puede brindar mayor nivel de comodidad, ya que reduce la tensión abdominal y posteriormente proporciona cierto alivio del dolor. Para un paciente con sospecha de tensión espinal, coloque acolchados como mantas. Para un paciente con sospecha de lesión espinal, coloque acolchados como mantas o almohadas debajo de las rodillas para ayudar a aliviar la tensión en la pared abdominal. Quítese o afloje la ropa para exponer las zonas lesionadas del cuerpo. Tenga cuidado en situaciones en las que la sangre puede haberse adherido al material y evitar causar más daños a los tejidos expuestos, como en el caso de una debilitación. Ya sabemos que la debilitación es el desplazamiento de órganos fuera del cuerpo, pero ¿cómo se dice eso en inglés? Se dice evisceración. Recuerde, las vísceras, cuando ustedes digan, ¿cómo es que se dice las vísceras del pollo? Las vísceras del pollo, evisceración, evisceration, ¿ok?
Entonces, palabras de sabiduría. Por diversas razones, los ruidos intestinales no suelen auscultarse en el campo. Los ruidos intestinales no suelen auscultarse en el campo. El ruido que a menudo se encuentra en una escena extrahospitalaria hace que sea increíblemente difícil de escuchar e interpretar estos sonidos, incluso en un entorno relativamente tranquilo. Aquellos entrenados en el desempeño de esta habilidad rara vez tendrán tiempo suficiente para hacerlo correctamente. En última instancia, los ruidos intestinales tienen un valor limitado en la evaluación prehospitalaria en pacientes con trauma. Inspeccionar y palpar el abdomen en busca de signos de lesión, o sea, de decavity. La palpación debe ser sistemática, evaluando cada uno de los 4 cuadrantes abdominales individualmente, preferiblemente comenzando con un área en la que el paciente no refiere dolor. En este enfoque permite investigar la posibilidad de radiación y extensión del dolor hacia otros cuadrantes, sin obligar al paciente a guardar voluntariamente el resto del cuerpo. La palpación del abdomen debe comenzar con un toque ligero. No la van a espichar así, no. Tú tocas de manera tranquila cada uno de los cuadrantes. No de una vez, no, o sea, no lo van a hacer porque entonces, bueno, si un toque ligero produce un dolor, un toque ligero, progresando lentamente hacia la profundidad del tejido. El objetivo es localizar el dolor, no aumentar su intensidad. Si un toque ligero produce dolor profundo, la palpación es innecesaria. Si un toque ligero produce dolor, la palpación profunda es innecesaria y de hecho puede agravar el traumatismo subyacente. Asimismo, si el abdomen está claramente herido, por ejemplo, un objeto empalado, la debilitación es poco probable que debilitación no, eso es evisceración. Es poco probable que la palpación proporcione información valiosa y por lo tanto puede pasarse por alto. Las lesiones cerradas del traumatismo cerrado pueden evidenciarse mediante hematomas. A menudo las zonas enrojecidas de la piel en esta etapa temprana las abrasiones u otras marcas individuales, en otras marcas visibles, la ubicación o ubicaciones de estos indicadores deben guiarle para considerar las estructuras subyacentes. Por ejemplo, moretones en el cuadrante superior derecho, ya saben que es donde está el hígado. Cuadrante superior izquierdo o flanco, la región debajo de la cara torácica, por encima de la cadera, podría sugerir una lesión en el hígado, vaso o riñón respectivamente. Moretones alrededor del ombligo puede significar una hemorragia interna grave en el abdomen. Cuando hablan de flanco, es la región debajo de la cara torácica, que no se les olvide, es la región debajo de la caja torácica, por encima de la cadera. La región debajo de la caja torácica, o sea, donde terminan las costillas y por encima de la cadera, toda esa zona, pero esa es la zona peritoneal. Pero ¿cómo lo dice en inglés? Flank. Ok. Acuérdense por flank steak. Bueno, aquí hay una imagen de un no sé qué será, pero está completamente negra y morada por la sangre. Y dice, moretones en el abdomen puede proporcionar pistas sobre la posible lesión de los órganos subyacentes. Y hay una señora acostada en una camilla con un moretoncísimo acá en el abdomen, en el lado izquierdo, en el cuadrante superior izquierdo y en el cuadrante inferior derecho. Y dice que el moretón es en el cuadrante superior derecho y en el superior izquierdo, en el cuadrante superior derecho y en el cuadrante superior izquierdo,
o flanco sugieren una lesión en el hígado, vaso o riñón respectivamente. Bueno, no, en la imagen no lo muestra, pero es un poquito a la derecha, en el cuadrante superior derecho, un poquito, pero no creo que abarque completamente el derecho. Entonces, dice que esa lesión, si se ve esos moretones así, sugiere una lesión en el hígado, vaso o el riñón respectivamente. Aquí hay un señor eso es un señor con moretones alrededor del ombligo. Y dice, moretones alrededor del ombligo indica la posibilidad de un sangrado significativo dentro del abdomen. Wow. Obtener y registrar la información del paciente, signos vitales tempranos y repetirlos cada 5 minutos. El paciente que sospecha que tiene una lesión grave. Este seguimiento regular le ayudará a identificar rápidamente los cambios en el estado del paciente, incluyendo signos de descompensación por pérdida de sangre. Los pacientes que experimentan hemorragia externa o interna deben ser monitoreados de cerca. Generalmente la primera presión arterial. La lectura debe observarse manualmente con un esfigmomanómetro de una brazalete de presión arterial y el estetoscopio. Posterior, la presión arterial. Los valores pueden evaluarse mediante un dispositivo automatizado. Recuerde que la hipotensión es la hipotensión es un atraso, signo de choque, por lo tanto, está alerta a las primeras señales como taquicardia, piel pálida, fría y húmeda. Evaluación de la lesión abdominal. Si la evidencia sugiere que la lesión está aislada del abdomen, puede limitar el enfoque de su examen físico al área afectada. Visualmente, inspeccione el abdomen para heridas penetrantes, por ejemplo, disparos y apuñalamientos. Como se mencionó anteriormente, no se deje engañar por una herida aparentemente pequeña. La apariencia externa no refleja necesariamente la extensión de las lesiones subyacentes. Si se descubre una herida de entrada, verifique si hay una herida de salida correspondiente. Si la lesión fue causada por un proyectil de alta velocidad en un rifle, es posible que vea una herida de entrada pequeña e inofensiva con una herida de salida grande y abierta. Para pacientes con un cuchillo u otro objeto incrustado en el abdomen, establece el objeto con un vendaje de soporte. No intente retirarlo. Ya saben, toca inmovilizar eso, ¿no? Palabras de sabiduría. En ocasiones tendrá un paciente extremadamente sensible a la palpación o con cosquillas. Esto puede dificultar la exploración física, dado que un paciente que le resulta difícil hacerse cosquillas a sí mismo, utilice una técnica de colocar la mano del paciente sobre la superficie de su abdomen y luego palpar. Comprimir el abdomen con la mano del paciente entre su mano y la piel. Otras palabras de sabiduría. Gire al paciente de lado para examinar la espalda en busca de signos de lesión. Evite girar al paciente con un tronco debilitado. Al hacerlo puede que sobresalga más el contenido abdominal de la herida. Mantenga a estos pacientes en supino cuando sea seguro hacerlo. Permítale flexionar las rodillas para reducir la tensión en los músculos abdominales. Revaloración. Repita la evaluación primaria y reevaluar signos vitales, evaluando el estado de las intervenciones realizadas, así como la respuesta del paciente al tratamiento. Observe las tendencias en el estado mental del paciente, el nivel de dolor, signos vitales y determinar si la condición del paciente está mejorando o empeorando. Realice ajustes en cuidar según sea necesario.
Comuníquese con el hospital receptor y describa las necesidades del paciente del MUI, las lesiones y relevantes signos vitales. Utilice correctamente la terminología médica y anatomía aprobada, pero cuando en sí tienes dudas, evita la jerga y describe simplemente lo que ves, incluyendo negativos pertinentes y detalles sobre la escena. Bueno, continuamos con nuestro capítulo 31, que es lesiones abdominales y genitourinarias. Atención médica de emergencia de lesiones abdominales. Lesiones abdominales cerradas. Las lesiones abdominales cerradas, un paciente con un traumatismo abdominal cerrado puede presentar uno o más de los siguientes síntomas. Hematomas graves en la pared abdominal, ya lo vimos incluso en una imagen. Laceración del hígado y el vaso, los cuadrantes superiores. Ruptura del intestino, lágrimas en el mesenterio, los pliegues membranosos que se unen los intestinos a las paredes del cuerpo. Lágrimas, que no entiendo eso, lágrimas. Eso no es tear, eso no son lágrimas, esos son los pliegues del mesenterio. Los pliegues del mesenterio. A ver. Sí. O rasgaduras en el mesenterio. Los pliegues membranosos que se unen a los intestinos de las paredes del cuerpo y las lesiones de los vasos sanguíneos dentro de ellos. Rotura, pero es que es muy difícil saber eso. Pero bueno, podemos mirar los síntomas que tiene la persona. Ruptura del riñón o abulsión de las arterias y venas. Ruptura de la vejiga. Para recordar abulsión, porque yo tampoco me acuerdo, es una herida en la que el tejido blando se desgarra. Completamente o queda colgando como un colgajo. Abulsión, sí, ya me acordé cuando lo de la cara, ahí fue donde vi esa palabra, como un congandejo. Ruptura de la vejiga urinaria, especialmente en un paciente que tenía la vejiga llena y distendida en el momento de la lesión. Intraabdominal, hemorragia intraabdominal grave, irritación e inflamación peritoneal en respuesta a la ruptura de órganos huecos. Irritación e inflamación peritoneal. En respuesta, claro, pues cuando los órganos huecos se perforan y empiezan a regar sus partes internas. Un paciente que ha sufrido un traumatismo abdominal cerrado debe ser vigilado de cerca y evaluado para determinar su progresión a choque. El paciente con traumatismo abdominal cerrado puede experimentar náuseas y vómitos. Esté preparado para proteger las vías respiratorias con succión según sea necesario. Administra oxígeno a pacientes que están inconscientes o que están en shock. Cubrir pacientes con una manta para mantenerlos calientes, obviamente. Si el diafragma del paciente se ha roto y los órganos abdominales están en la cavidad torácica, la asistencia ventilatoria con dispositivo bolsa de mascarilla puede ser necesario. Considere llamar ILS, o sea, el BVM, ¿no? Para la colocación de una sonda oral, de una sonda oral o gástrica nasal. Ya sabemos el MPO y el OPA. Lesiones abdominales abiertas. Las lesiones abdominales abiertas, las lesiones abdominales penetrantes. Los pacientes con lesiones penetrantes generalmente presentan heridas evidentes y sangrado externo. Por ejemplo, una herida grande puede tener protuberancias del intestino, grasa u otras estructuras. Por ejemplo, una herida grande puede tener protuberancias de intestino
protuberancias, bueno, ya entendí, que sobresalen. Uf, grasa u otras estructuras. Sin embargo, no, no todas las lesiones abiertas presentarán un sangrado externo significativo. El EMT debe mantener un alto índice de sospecha de que estos pacientes tienen importantes, aunque no visibles, enfermedades internas, como una hemorragia. Y aquí hay una imagen donde está un objeto empalado en el abdomen de un paciente y cómo lo vendan. Las heridas penetrantes tienen unas heridas evidentes y también pueden tener sangrado externo. Si el objeto penetrante aún está en el lugar, utilice una venda enrollable para estabilizar el objeto y controlar el sangrado. Eso ya lo habíamos visto en definitiva en este capítulo un poco más atrás. En el cuidado de un paciente con una herida penetrante hacia el abdomen, siga los procedimientos generales descritos previamente para el cuidado de una lesión abdominal cerrada, así como los pasos específicos para la herida. No vayan a sacar el objeto porque puede ser peor. Para la herida penetrante, inspeccione la espalda y los costados del paciente para detectar heridas de salida y aplique un apósito seco y estéril a cualquier herida abierta. Si el objeto penetrante aún está en el lugar, aplique un vendaje estabilizador alrededor para controlar el sangrado externo y minimizar el movimiento del objeto. Hasta ahorita lo que hemos leído es que para un objeto, para lo que son heridas que no sean en el rostro, el resto, los apósitos o los vendajes tienen que ser secos. Pero cuando son heridas en los ojos o en esta zona, hay que colocar apósitos humedecidos, precisamente porque los ojos necesitan mantenerse humectados. Bueno, a diferencia en la cabeza, que no hay que enrollar fuerte, porque puede meterse en los partes del cráneo hacia el cerebro, o en su defecto en otros lados del cuerpo pueden ser vendados con gasas estériles secas. Bueno, este es visceración abdominal, el siguiente, evisceración, que se salen. Las laceraciones graves de la pared abdominal pueden producir una evisceración. Está mal traducido, pero está así, es una evisceración, o sea que las vísceras se salen. Una herida en la que sobresalen órganos internos. ¿Cómo es que se dice en inglés? Evisceration, sí. Si una evisceración se descubre, la herida coloque un apósito estéril húmedo, en este caso también. Pues si se te están saliendo las tripas, bueno, nunca intente humedecido con solución salina normal sobre la herida. Aplique un vendaje y transporte la herida o el paciente, ¿no? Nunca intente empujar el tejido u órganos eviscerados hacia la cavidad abdominal de nuevo, dado que el calor corporal se escapa rápidamente de las heridas abdominales abiertas y que los órganos expuestos pierden líquido rápidamente. La zona afectada debe mantenerse caliente y húmeda. Evite utilizar materiales adherentes que pierdan sustancia al mojarse, como papel higiénico, pañuelos faciales, toallas de papel o algodón absorbente. Protocolos en algunos de los servicios médicos de emergencia. Los sistemas dirigen que un vendaje oclusivo se coloque encima de otros aderezos. Entonces ya saben, cuando hay una evisceración, eso es otra señal para que podamos aplicar un vendaje oclusivo, además de que el vendaje oclusivo puede ir acompañado de ¿cómo es que se llama? De que el paño esté húmedo, ¿sí? Puede ir acompañado de eso, pero de resto no, o sea, porque el paño humedecido, pues obviamente va a mantener las vísceras húmedas, pero
lo mismo que en los ojos, pero obviamente hay que mantenerlo caliente, como dice ahí, el cuerpo empieza a perder calor, empieza a perder calor, por medio de la herida, ¿sí? Entonces hay que tenerlo presente. Voy a señalar ese pedazo. Bueno, y evitar utilizar materiales adherentes, eso es lo otro, evitar usar materiales adherentes, ¿sí? Porque imagínense las vísceras como son y ponerles un material adherente o elementos que se puedan disolver, eso también puede ser muy peligroso. Aquí hay una imagen de los intestinos de una persona expuestas por encima de la pelvis, y hay unas imágenes también de una persona acostada y cómo lo cubren con un vendaje oclusivo grande, y dice así: el, el, el abdomen abierto irradia calor corporal rápidamente, más bien escaparía, y debe cubrirse. Cubrir la herida con apósitos humedecidos y estériles con un vendaje oclusivo. Dependiendo del protocolo local, fije el vendaje con una venda, fije el vendaje con cinta, bueno, sin que toquen las vísceras, ¿no? Un paciente con el abdomen de un paciente con una rotura del diafragma puede tener hundido, espere, ¿qué? Esa traducción. El abdomen de un paciente con una ruptura del diafragma puede tener un hundimiento anterior en la pared abdominal y se ha desplazado a la cavidad torácica. La presión adicional sobre los pulmones puede provocar una expansión pulmonar deficiente. Ok. Y dificultad para respirar, lo que requiere presión positiva, ventilación por dispositivo de mascarilla. Ok, eso ya lo vimos hace un momento. Bueno, ya sabemos que entonces en el caso de una evisceración o que las vísceras se suban hacia la pared torácica, debemos sí o sí bolsa de mascarilla, VBM, y dar presión positiva. Ok, sí o sí. Aquí iba a señalar algo de la evisceración. Evite utilizar materiales adherentes. Ok, sí. Nunca intente empujar los tejidos u órganos eviscerados hacia la cavidad abdominal. Nunca. A ver, donde dice never attempt, esto lo voy a señalar en rojo. Because the body can escape from open abdominal wounds, and because exposed organs lose fluid rapidly, the affected area will be kept warm and moist. Esto lo voy a señalar en rojo porque esto es muy importante. Otra parte, agudos adherentes. Wet. Low substance. Wet. Cuando estén húmedas. Esto también. Y esto, if an evisceration is discovered, place the sterilized dressing moisture with normal saline over the wound. Apply a bandage and transport the person, obviamente. Listo.
Bueno, entonces, anatomía del sistema genitourinario. Bueno, mi esposa nos puede ayudar mucho en esta parte y nos puede dar muchas pistas sobre esto. Y dice, los órganos del sistema genitourinario juegan un papel en la eliminación de desechos, obviamente como en la orina, y reproducción sexual. El sistema urinario controla la descarga de ciertos materiales de desecho filtrados de la sangre, obviamente. ¿Por dónde? En los riñones. El riñón son órganos sólidos, mientras que los uretras, la vejiga urinaria y uretra son órganos huecos. Ya hablamos de esto anteriormente. Entonces esta otra imagen con los kidneys o los riñones, los uretres, los uretres, las uretras, ya sabemos, urinary bladder, que es la vejiga urinaria, y la uretra, por donde sale finalmente chichi. Uretra y los uretres, ¿sí? Sí. Entonces, con excepción de la próstata y las vesículas seminales, los genitales masculinos se encuentran fuera de la cavidad pélvica. Las estructuras de los genitales femeninos, a excepción de la vulva, el clítoris y los labios, están contenidas enteramente dentro de la pelvis. Los órganos reproductores masculinos y femeninos tienen ciertas similitudes y, por supuesto, diferencias básicas. Permiten la producción de espermatozoides y óvulos y sus respectivas hormonas, el acto de la relación sexual y, en última instancia, la reproducción. Bueno, y en este caso hay unas diferencias. Bueno, nos está mostrando cómo es el órgano reproductor masculino y podemos ver cómo son los uretres que vienen desde el uréter, que viene desde los riñones hacia la vejiga urinaria, the first, esos son los conductos diferenciales, creo que se llaman así, la vesícula seminal, la próstata, la válvula bulbouretral, el corpus cavernosus, que ya es la parte externa del glande, del pene. Está el pubic bone, el hueso púbico, la uretra, el glande, el pene, los testículos y ya. Y el sistema reproductor masculino incluye los testículos, los conductos deferentes, vesículas seminales, las vesículas seminales que son los seminal vesículo, próstata, la uretra y el pene. Y en el caso de la mujer, pues que tienen las trompas de falopio, el útero, los ovarios, el endometrium, que es la capa o esa abertura, o no una abertura, esa zona que está por encima dentro del útero, perdón, el canal cervical, aunque, ok, aquí está la cervix, ya estaba buscándola, la cervix, que es que es algo así como así, que está dentro de la vagina, los labios inferiores y superiores, el clítoris y el pubic bone. Ok. Inteligencia callejera. El sistema reproductor femenino incluye los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina. Nuevamente, inteligencia callejera. Como profesionales de la salud, capacitados en el manejo de emergencias que amenazan la vida, los técnicos en emergencias médicas y los paramédicos han aprendido cómo responder situaciones que otros encontrarían aterradoras. Con el tiempo, lo que consideras una emergencia y el significado de esa palabra para un profano puede ser muy diferente. Lo que para usted es una visión rutinaria puede resultar desconocido
y aterrador para un paciente o su familia. De hecho, si su día de rutina puede ser el peor día de sus vidas. Por eso, nosotros los servicios médicos de emergencia debemos recordarnos continuamente que debemos ponernos en el lugar correcto, en los zapatos de nuestros pacientes. De todos los tipos de atención que brindamos, uno de los más significativos a menudo se pasa por alto, que es la empatía. Qué cierto esto. Señalar con rojo. Qué palabras, qué palabras.